El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se sació, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Yo voy a romper un poquito el protocolo para saludar a un niño que tenía mucho tiempo que no veía, ¿sí? Así que tráiganmelo para acá. A mi niño, ¿dónde está? Bueno, hablando de la manera como Dios nos manifiesta su amor en las pequeñas cosas, ¿no? Y precisamente la palabra de Dios, eso nos va a decir el día de hoy. Cómo Dios manifiesta su presencia, su paso, su amor en las pequeñas cosas. No es muy fácil para los que le pertenecen al mundo ver las cosas de Dios, ver el paso de Dios, porque se busca a Dios en lo poderoso, en lo maravilloso, en lo que es especial, en lo que fácilmente es reconocido, en lo que fácilmente es visto, aparece por todas las redes sociales. Es para muchos muy fácil buscar a Dios en lo que se hace viral. Mientras más viral, más relevante, más fama, más poderosa se hace la noticia, más poderosa se hace la manifestación de algo, ¿no? El mundo siempre va a buscar el reconocimiento en las cosas grandes. Mientras más dinero, mientras más fama, mientras más poder, mucho mejor. Pero hoy la liturgia de la palabra nos va a guiar
para que nosotros sepamos aprovechar, ver la presencia de Dios en las cosas pequeñas. Me valgo primero del relato de la primera lectura. El Señor envía a Elías al monte de Dios, al Horeb. Y Elías, llegando al Horeb, se mete en una cueva y Dios le dice: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. En un terremoto no estaba Dios. En un gran fuego no estaba Dios. En un huracán no estaba Dios. Cuando sintió y creyó Elías la presencia de Dios, en una brisa suave. Y eso bastó para que Elías saliera de la cueva, se pusiera de pie, esperando el paso del Señor. No esperemos salir de la cueva ante un prodigio, ante una experiencia maravillosa, eufórica, mediática. No esperemos salir de la cueva ante algo extraordinario. Si nos damos cuenta, el testimonio de nuestros santos y santas es este: hacían de lo extraordinario algo ordinario y hacían de lo ordinario algo extraordinario, sabiendo vivir la presencia de Dios en la sencillez, en la pequeñez, haciéndose los últimos. Ya el Señor lo venía enseñando, ¿no? Y lo ha enseñado a la iglesia. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Para el mundo, los pequeños que buscan hacer la voluntad de Dios están escondidos. Son los escondidos, aquellos a quien nadie ve. Y al final, cuando ven la obra de santos y santas, no ven al hombre, ven a Jesús. Porque ya su vida se hace tan configurada a Jesús que ya no los ven a ellos, sino a Jesús, haciendo cosas pequeñas. Ejemplo, cuando Madre Teresa de Calcuta comenzó su obra, ¿qué hizo de extraordinario Madre Teresa de Calcuta? Salir del convento para atender a gente moribunda y darle una buena muerte a la gente que moría alrededor del convento donde ella vivía. Eso fue lo que hizo de extraordinario. Así comenzó la obra de Madre Teresa de Calcuta. Y si nos ponemos a ver la obra tan grande que ha dejado cada santo y cada santa en la iglesia, es comenzando desde lo pequeño, siendo fiel en lo pequeño. Y cuando Dios le iba encomendando cada vez más responsabilidad, según el crecimiento de su obra, se hacían más pequeños, buscaban esconderse más. Mis queridos hermanos y hermanas, no pretendamos buscar a Dios en lo extraordinario. Sí, hay momentos en que Dios se manifiesta con todo su poder en un milagro, en un prodigio, en algo extraordinario que sucedió para nuestro bien o para bien de cualquier persona. Y ya lo decíamos, es un motivo esto de mucho agradecimiento a Dios cuando se es creyente.
Pero Dios no todo el tiempo obra milagros. Es saber ver y vivir a Dios, su amor en lo pequeño, en las cosas sencillas. Cuando vamos al Evangelio, nos encontramos precisamente cosas tan cotidianas que hace Jesús. Después de haber saciado a la gente, Jesús, ¿qué hace de extraordinario? Habiendo despedido a la gente, subió al monte a solas para orar. A solas. No busca a un gentío para que la gente se diera cuenta cómo oraba o que estaba orando. A solas para orar. Primero eso. Cuando ores, cualquier sentimiento o pensamiento de vanagloria, recházalo enseguida. Rechacémoslo enseguida. Porque independientemente de que estemos o no acompañados, es necesario que siempre estemos a solas delante de Dios. Sentirnos a solas. A veces es necesaria esa oración comunitaria como lo estamos haciendo en este momento. De hecho, la misa es la oración comunitaria que está por encima de toda oración que podamos presentar ante el Señor. Y esto ha de ser un hábito a partir de una necesidad de cada uno de nosotros como creyentes, que nuestra conciencia iluminada por la fe y nuestro corazón deseoso de Dios siempre tenga el deseo de encontrarse con la comunidad para orar. Pero cada uno vivir su experiencia delante de Dios a solas. Estar delante de su presencia a solas. Subir al monte para encontrarnos con la presencia de Dios a solas. Sin que nadie lo note. Sin buscar que nos feliciten. Sin buscar llamar la atención, a solas. Mis queridos hermanos y hermanas, seguimos encontrando en el relato del Evangelio detalles que nos permiten profundizar la manera como Dios dispone manifestarse con todo su amor. El contexto de los discípulos, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario a la barca. Ya era de madrugada cuando Jesús, andando sobre el agua, se acerca a ellos. Imagínense ustedes. Los discípulos hasta creían ver un fantasma. Imagínense el miedo de los discípulos ante unas olas tan inmensas, un viento contrario y pa' más ñapa, un fantasma. El terror que pudo haber sentido el corazón de los discípulos. Y en ese contexto, la presencia de Jesús tan suave, tan sutil, se va acercando a ellos andando sobre el agua. No se les aparece de repente, va caminando hacia ellos y se va acercando a ellos poco a poco, porque Dios obra en un proceso que es poco a poco. Se va acercando a tu vida poco a poco. Él no impone su presencia. Él respeta tu libertad. Si tú le abres
la puerta de tu corazón Él entra. Si no se la abres y por el contrario se la cierra, Él no va a entrar. Él no va a hacer nada en ti que tú no se lo permitas. Estoy hablando del Todopoderoso, el que puede hacer cosas grandes y maravillosas, pero no podrá hacer nada por ti ni por mí si no le damos permiso. Lo cierto es que el Señor, así como el contexto en el que se encontraban los discípulos, así muchas veces nos encontramos nosotros. Somos esa barca sacudida por las olas, esa barca que tiene muchas veces el viento en contra. Somos esa barca atormentada por una tormenta, valga la redundancia, a punto de hundirse. Sentimos miedo, incertidumbre, ansiedad, angustia, sentimientos encontrados. Las emociones se expresan negativamente en esos momentos en que somos tan vulnerables. Y en ese contexto Jesús poco a poco se va acercando a tu vida. Se va acercando a mi vida para decirnos: ánimo, soy yo. No tengas miedo. Ánimo, soy yo. A cada uno. Ánimo, soy yo. No tengas miedo. Pasa que muchas veces pretendemos darle más peso a esas olas, a ese viento en contra. Muchas veces pretendemos darle peso a todo lo que nos hace daño y lo que nos contamina y lo que alimenta esa desesperación y esa angustia, esa perturbación. Y en ese contexto es muy difícil escuchar la voz suave de Jesús que dice a nuestros corazones: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y seguimos compartiendo la manera como Dios obra en nuestra vida, y si no cuidamos pasa desapercibido. La experiencia particular de Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Esa necesidad de hacer algo prodigioso, ¿no? De vivir una experiencia prodigiosa en esos momentos, ¿no? Y el Señor tan solo dice una palabra a Pedro: ven. Imagínense esa palabra en una tormenta, cómo se escucha el viento, las olas, todo, y que el Señor le diga a Pedro algo tan contundente: ven. Y dice el relato que Pedro, bajando de la barca, echa a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Un pescador a quien Jesús llama para ser discípulo suyo, andar sobre las aguas. ¿Esto qué nos quiere decir, hermanos y hermanas? El Señor a nosotros nos concede la gracia para saber soportar y para saber superar cualquier adversidad, cualquier dificultad. Nos da a nosotros el poder de andar sobre esas aguas, sobre esas olas altas, sobre ese viento en contra. Es que con Cristo somos más que vencedores. Podemos andar sobre las aguas. Podemos nosotros
abordar de la mejor manera cualquier tormenta existencial en nuestra vida. Pero no es un poder nuestro, es un poder que nos concede Jesús si obedecemos a lo que Él en esos momentos difíciles nos dice. Ven, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te concedo la gracia, te concedo el poder. Ven, te hago capaz de caminar sobre eso que te atormenta, de superar ese pecado, de dominar tu mal carácter. Te doy el poder de dominar ese vicio, de liberar esa opresión, de ser libre por fin, esa libertad que tanto anhelas. Ven. Pero cuidado, porque dice el relato que cuando Pedro empezó a sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Entonces, si Dios ha comenzado una obra en nosotros, si nosotros le hemos dado permiso para que Él obre, si hemos obedecido a lo que Él nos dice, si le hemos hecho caso, porque le hemos creído, de saber soportar y superar cualquier adversidad y cualquier prueba, incluso cualquier pecado, es para que seamos perseverantes. Y la única manera, la única garantía de terminar esa obra es fijar nuestra mirada en Jesús. Tan solo eso. Mantener fija nuestra mirada en Él. Las peores decisiones se toman cuando no se mantiene fija la mirada en Él. Los peores pecados se consienten cuando no se mantiene fija la mirada en Jesús. La vida termina hundiéndose, haciéndose añicos. Terminamos destrozados, hundidos, cuando dejamos de fijar nuestra mirada en Él. Cuando por la poca fe empezamos a dudar, empezamos a vacilar en el camino de la fe y dejamos de fijar nuestra mirada en Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que por el contrario podamos creer que el Señor tiene el poder, porque nos ama, de calmar cualquier tormenta, de amainar y de calmar cualquier viento, por más fuerte que sea. Dejarnos sorprender por Él cuando se manifiesta en nuestra vida, en la sencillez, en las pequeñas cosas, y que nosotros siempre estemos con corazones dispuestos a decir: realmente tú eres el Hijo de Dios. Amén.